Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. Muy buenos días, queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos.
Created using Powtoon.